En las playas que rodean el mar de los Salish, ubicado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos en la costa occidental, se han venido realizando una serie de macabros hallazgos, pues desde hace varios años han aparecido pies sueltos, pero ya convertidos en huesos y aún acompañados de calcetas y calzado. Las autoridades han intentado averiguar de dónde provienen y a quiénes pertenecieron en vida. Sin embargo, las respuestas muy poco convencen a la población, quienes exigen explicaciones para este misterio, pues ya son más de 20 pies sueltos los que se han encontrado en aquellas playas. Una escalofriante teoría sugiere que muchos de ellos pudieron haber pertenecido a víctimas que perecieron en el tsunami del año 2004, el cual impactó principalmente en Indonesia. Y se dice que las corrientes interoceánicas podrían haber llevado los pies a cruzar todo el Océano Pacífico. Pero esto no concuerda con todo, y esta teoría no responde a todas las preguntas. ¿Te gustaría conocer más acerca de este misterio? Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros y te asombres con el inquietante caso de los pies del mar de los Salish. Esto es Voces Muertas. El mar de los Salish comprende el enorme cuerpo de agua que se extiende desde el extremo norte del estrecho de Georgia en Canadá hasta el extremo sur del estrecho de Puget en Estados Unidos. Además, abarca toda la red de vías marinas navegables costeras de la bioregión de Cascadia, la cual incluye la porción sudoccidental de la provincia canadiense de Columbia Británica y la porción noroccidental del estado estadounidense de Washington. Las principales ciudades portuarias del mar de los Salish son Vancouver, Seattle, Tacoma, Everett, Bellingham, Port Angeles y Victoria. Y es en toda esta región en la que desde el año 2007 han venido sucediendo una serie de eventos extraños, y podría decirse que hasta tétricos, los cuales han aterrado a más de uno. Pues resulta que desde aquel año se han encontrado al menos 20 pies humanos. Verán, todo comenzó el 20 de agosto del año 2007. Aquella parecía ser una mañana con un clima muy agradable en la isla de Jedediah, en la Columbia Británica, Canadá. En ese lugar casi siempre hace mucho frío, y más aún si se trata de ir a caminar por la playa. Pero ese día en especial estaba con un buen clima, y los padres de Ashley, una niña de 12 años, le dieron permiso para ir a pasear un rato a la orilla del mar. Ella se encontraba jugando a avanzar cuando las olas retrocedían más adentro, y a regresarse corriendo cuando éstas volvían hacia la orilla. Su juego parecía muy divertido, hasta que una de las olas trajo consigo un extraño objeto. Y al verlo más de cerca, descubrió que se trataba de un tenis marca Adidas de color blanco y azul. La curiosidad pudo más que el frío, y Ashley se metió hasta donde el agua le llegaba a los tobillos para poder recogerlo. Y cuando lo levantó, se dio cuenta de que aquel tenis no venía solo. Adentro había una calceta blanca,
y en el interior de la calceta se encontraba el hueso de un pie seccionado a la altura del tobillo. La chica asombrada lo llevó con su padre y después de una fuerte impresión, se propuso analizarlo un poco. Se dedujo al momento que se trataba del pie izquierdo de una persona adulta, y sin pensarlo, el padre de Ashley llamó a la policía para realizar el reporte del hallazgo. Al principio podría pensarse que se trató solo de un hecho aislado, tal vez como resultado de un accidente o de un crimen sin resolver. Pero en realidad, pocos sabían que apenas era la punta del iceberg, siendo el primer hallazgo escalofriante de muchos otros que vendrían después. Y es que durante los siguientes años, las playas de la Columbia Británica se convirtieron en un sitio escabroso donde se encontraban pies sueltos ya convertidos en huesos, casi todos ellos dentro de calzados que llegaban hasta la arena, empujados por las olas del mar. Y un dato muy interesante que sumaba al misterio es que todos los pies eran izquierdos. La mayor parte han sido descubiertos en las costas de las islas de la Columbia Británica del lado de Canadá y en las ciudades estadounidenses de Tacoma y Seattle. Recurrentemente fueron encontrados dentro de zapatos deportivos, a veces con medias o calcetines, gracias a los cuales se mantenían lo suficientemente a flote para poder llegar hasta la orilla, así como darles la suficiente protección contra la descomposición como para que se encontraran relativamente intactos. Ante la constante aparición de los pies en la orilla, comenzaron a realizarse diversas investigaciones, y así fue como se descubrió que hubo casos anteriores que se remontan a más de un siglo, como una pierna en una bota que fue encontrada en una playa de Vancouver en el año de 1887. Por otra parte, el 30 de julio de 1914, el periódico local, The Vancouver Sun, informó que se habían encontrado una pierna humana metida en una bota alta en una playa cerca de la desembocadura del río Salmon, en la isla de Vancouver, y se creía que los restos pertenecían a un hombre que se había ahogado en el río el verano anterior. Pasó casi todo un siglo, y todo esto se creía un tema olvidado. Pero desde aquel pie descubierto en el año 2007 por Ashley y hasta el año 2018, se encontraron 15 pies en la provincia canadiense de la Columbia Británica y 5 más en el estado estadounidense de Washington. De esos 15 pies, solo algunos lograron ser identificados. El último fue encontrado en la orilla de una playa rocosa en West Vancouver, Columbia Británica, y a través de un análisis de ADN fue relacionado con un hombre que desapareció a principios de ese año. Otro se dijo que pertenecía a una mujer estadounidense que saltó de un puente para quitarse la vida. Otro pie pertenecía a un pescador desaparecido, y uno más a un hombre que, según los expedientes, sufría de una profunda depresión, por lo cual se dedujo que muy probablemente también se había quitado la vida. La cantidad de los hallazgos fue aumentando hasta llegar al número 20. Sin embargo, después de que se realizara apenas el quinto descubrimiento, la historia ya comenzaba a recibir una mayor atención por parte de los medios de comunicación internacionales, acaparando páginas de muchos diarios importantes. Y una de las cosas que más llamaban la atención es que se siguieran descubriendo únicamente pies izquierdos y no otras partes del cuerpo. Muchos habitantes de la región exigían a las autoridades respuestas al macabro misterio,
ya que se temían que se tratara de un grupo delictivo que estuviera realizando asesinatos, desapariciones o intimidaciones, o que se tratara de alguna secta que estuviera llevando a cabo algún tipo de ritual. Pero de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas por el Servicio Médico Forense de la Columbia Británica en el año 2017, se dijo que había quedado descartada la actividad delictiva en el asunto, y que las apariciones de aquellos pies en las orillas de las playas nada tenía que ver por juegos de la mafia o actividades de alguna secta como también se propuso. Esto se descartó, ya que no había indicios de haber sido separados del resto del cuerpo con algún tipo de herramienta, y se concluyó que los pies procedían de personas que habían muerto en accidentes o por suicidio, desprendiéndose del resto del cuerpo durante el proceso normal de descomposición. Pero como era de esperarse, dichas afirmaciones no convencieron a la opinión pública, y por si esto fuera poco, los hallazgos de pies izquierdos a la orilla de la playa continuaron sucediendo. El descubrimiento más reciente que se tiene documentado sucedió el 1 de enero del año 2019, cuando habitantes de un poblado de Washington llamaron a la policía para informar el hallazgo de una bota con un pie humano dentro. Se realizaron investigaciones y el Servicio Médico Forense pudo identificar el pie como perteneciente a Antonio Neil, un sujeto que estaba desaparecido desde el 12 de diciembre del año 2016. Y en un intento por ponerle fin a este enigma, más agencias de investigación se sumaron al caso, y uno de los puntos más extraños a aclarar era por qué todos los pies que se habían descubierto eran izquierdos. Ya adentrados en la materia, la especulación que tenían en cuanto a los hallazgos en general era que los pies podrían haber pertenecido a personas que murieron en un accidente de barco o en un accidente de avión en el océano reciente, pues se creía que 4 de los pies pertenecían a 4 hombres que murieron en un accidente de avión cerca de la isla de Quadra en el año 2005, cuyos cuerpos nunca se habían recuperado. Pero al continuar con las investigaciones, se determinó que uno de los pies era de una mujer, y no había teorías que sugirieran de dónde había salido. Se explicó que determinar el origen de los pies es algo complicado, porque las corrientes oceánicas pueden transportar elementos flotantes a largas distancias, y porque las corrientes en el estrecho de Georgia son bastante impredecibles. Se descubrió incluso que un pie humano puede flotar hasta 1600 kilómetros y que tienden a producir adiposira, la cual es una sustancia muy similar al jabón que se forma en ciertos cadáveres a partir de la grasa corporal, lo que dificultaba que los científicos forenses encontraran pistas. Por otra parte, en condiciones óptimas, un cadáver humano puede permanecer intacto en el agua sin descoyuntarse hasta 3 años, lo que significa que los pies pudieron haber estado flotando incluso durante años, por lo que dificultaría aún más saber de dónde vinieron. Lo que significa que los pies pudieron haber estado flotando durante años, por lo que dificultaría aún más saber de dónde vinieron. Otra teoría bastante popular y bastante asombrosa que se propuso desde el principio fue que los pies podrían haber pertenecido a personas que murieron en el tsunami del sureste asiático del 26 de diciembre del año 2004, ya que se descubrió que muchos de los tenis encontrados junto a los pies fueron fabricados y vendidos en el año 2004 o antes. Y además de las fechas de fabricación del calzado,
Se dijo que las corrientes oceánicas tienen tendencias de desplazamiento hacia el norte y que podrían haber arrastrado los pies hacia el Océano Pacífico desde la región que fue azotada por el tsunami. Y así fue que esto se tomó como una de las explicaciones más factibles. Sin embargo, aún faltaban las respuestas a muchas de las dudas más inquietantes. ¿Por qué solo pies? ¿Y por qué solo pies izquierdos? ¿Dónde están las otras partes de los cuerpos? ¿Qué hay acerca de los pies que se identificaron como parte de una persona que seguramente no estuvo en el lugar del impacto del tsunami? Las conclusiones finales a las que llegaron las investigaciones es que algunos de los pies pertenecen a personas que sufrían de depresión y que saltaron desde diferentes puentes entre ambos países, y que el hecho de que se hayan encontrado solamente pies es que la fauna del océano se ha encargado de alimentarse de los cuerpos, y al romper los ligamentos, los pies suelen flotar fácilmente por la ayuda de los tenis y las calcetas, dejándolos fuera de su alcance. Además de que estos sirven de protección, lo que evita que los pies sean devorados. Sin embargo, para muchos continúa el misterio, ya que esto no logra responder a ciertas incógnitas. Ya que, si en todas partes del mundo ocurren accidentes donde gente pierde la vida en cuerpos de agua y personas se arrojan con el fin de acabar con sus propias vidas, ¿por qué solo en esta parte del mundo sucede esto? ¿Por qué no se encontraron otras partes del cuerpo durante las investigaciones? Y una vez más, ¿por qué solamente son encontrados pies izquierdos? Supongo que esto seguirá siendo un misterio por muchos años más. ¿No lo crees? ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Cuáles son tus teorías al respecto? ¿Crees en las conclusiones a las que llegaron las investigaciones oficiales? ¿O crees que todo esto se deba a algo mucho más turbio y escalofriante? Como siempre, será un gusto leer tus respuestas en la caja de comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Te deseamos que pases una excelente noche. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.